Un madrazo real. ¿Listos? Dos. Avísame. Uh-huh. Ok. Religión y películas de terror. Religión de miedo. De hecho, es muy correcto. Sí, tengo el WhatsApp aquí, el Face acá para ver el en vivo. Todo listo, todo en orden. Ya. Vale. Sí. ¿Listos? Sí. Ay, migraña. Dos. Bueno, está bien. Yo también. Y hay que raparnos todos como antes. No, yo no. Algún día estaría así, pero mientras tanto, prefiero aprovechar mi cabello. Pero tú sí, Pau. Sí, tú Y rapate. ya arrancamos, al parecer. Muy bien, excelente. Yo sí me voy a rapar el próximo año, pero eso no tiene nada que ver con el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a platicar sobre religión en las películas de terror, su desarrollo, nuestras opiniones y nuestro desarrollo al respecto. Conmigo están Fernando Méndez y Dante Cuevas. Saludos. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Cuéntenos. Y ay, Jesús, algo pasó aquí. Ajá. Pues quiero como empezar este asunto con como un resumen así breve de historia. Creo que hay muchísimas películas de terror que se han apoyado en la religión a lo largo de la historia y creo que es un recurso como bastante útil porque una gran parte del planeta fue adoctrinado a la religión católica, ¿no? Entonces, por lo menos conocemos todas las bases del asunto. No sé ustedes, yo sí crecí como con familia católica, entonces, pues sí, o sea, sí tenemos como bien arraigado el asunto, ¿no? Sí sabemos de qué se trata, sí nos inculcan de chiquitos un miedo a los fantasmas y a los demonios que nos pueden llegar a atacar. Y pues por lo menos todos hemos visto una película de exorcismos a lo largo de nuestra vida. Y pues o sea, es un recurso que yo creo que está ya muy explotado. Creo que ya como que vemos anuncios de películas de exorcismos y ya no sabemos la historia, ya sabemos en qué va a ir. Pero también han estado surgiendo películas que no te esperas que sean religiosas y de repente ¡pum! No sé, Fer, que igual tiene un poquito más de estudio en el asunto, sí. Si nos puede compartir una opinión. Pues definitivamente la parte religiosa y el terror están como muy ligadas, ¿no? Como tú dices, crecimos en la religión católica, todos tuvimos, digamos, como esta, ¿cómo decirlo? Pues esta formación dentro de estas religiones desérticas, ¿no? La judeocristiana, que ha generado algunos de los íconos pues, que ha heredado el terror, ¿no? Pues gran parte de lo que hace al terror,
creo yo, es que mientras más, ¿cómo decirlo? Mientras más alejado esté algo de lo que originalmente tenemos como concebido como terrorífico, se vuelve más siniestro, ¿no? Por eso se utiliza tanto iconografía de niñas y ya yéndonos al tema, pues, de monjas, de íconos religiosos, utilizar la cruz, el símbolo de la cruz, que debería funcionar como lo más sagrado y dándole algún giro, poniéndolo a sangrar o algo por el estilo, pues de esa manera pues estás creando íconos siniestros, ¿no? Que finalmente pues eso genera pues digamos como esta cuestión más terrorífica, ¿no? Y ayuda a que realmente podamos sentir el terror de una manera pues distinta a la clásica que conocemos, ¿no? Si de ahí nos vamos a que pues en realidad gran parte de las historias de terror previas al cine y digamos desde tiempos inmemoriables, desde la Edad Media, etcétera, pues siempre ha tenido como un sentido aleccionador religioso, pues entonces podemos encontrar que pues justamente el cine tiene digamos una herencia directa, ¿no? De estas cuestiones como aleccionadores. Si no te portas bien, te vas a ir al infierno, es uno de los cuentos de terror más viejos, ¿no? Y realmente pues ha sido algo que ha venido derivando en el cine y que lo podemos encontrar en películas como Drag Me to Hell o cualquier número de pelis, ¿no? Quiero hacer rápido, ya que estamos como entrando en confianza, ya es una introducción, que me cuenten como, bueno, a mí, ¿no? Al público, quiénes son ustedes, qué hacen, como a grandes rasgos. Dante. Ok, bien. Me llamo Dante Cuevas, soy actor de cine y también soy maestro de varias disciplinas, incluyendo idiomas, pero estoy aquí más que nada por mi participación en cine y mi acercamiento al tema. Y aficionado del Y terror. aficionado, por supuesto, por supuesto. Spooky Boys. Y yo soy Fernando Méndez, soy cineasta y también pues doy clases de cine y arte en distintas universidades. Excelentes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Como siempre está Tommy atrás de cámaras haciendo todo esto posible. Gracias, Tommy. No se queríamos sin ti. Y sí, podemos retomar, yo creo, desde el asunto que es el cuento de terror más viejo que nos han contado, ¿no? Como desde niños te meten el miedo. Ah, te pusieron fotitos de ustedes. Ay, sí, ya vi. No sé, Dante, ¿tú qué opinas? Yo creo que como dices tú, a través de este adoctrinamiento que se ha dado a través de las generaciones, yo creo que la religión nos da el marco mental, o hablando específicamente de cine de terror, da el marco mental dentro del cual se desarrollan los personajes malévolos y también los buenos, se puede decir, ¿no? Porque curiosamente, se puede decir de alguna manera, es como hegeliano. La religión es el creador del problema, de alguna manera, ya sea porque la persona tiene alguna psicosis o manifestaciones de esta enfermedad empiezan a exhibir comportamiento parecido a lo que consideramos algo del demonio o satánico, lo que sea. Y curiosamente también es como el punto de intervención. Por ejemplo, en las películas de exorcismo, llega la religión para arreglar el problema que se desarrolló por esta intervención de demonios o lo que quieras llamar, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental dentro de este género. Hay dos partes que yo creo que se pueden considerar. Una es que tal vez los exorcismos no son más que problemas mentales que se tienen que tratar con terapia y más cosas, o puede ser que realmente son energías que están en este mundo de alguna manera, que coexisten con nosotros y llegamos a conectarnos con esas energías y empiezan a tener una afectación. Bueno, ya más adelante hablaré más acerca de eso, pero digamos, a grandes rasgos, yo creo que así veo al papel de la iglesia dentro de este género. Sí, justamente algo así quería comentar. Es peculiar el hecho de que
las primeras como expresiones de los exorcismos eran como más directas, ¿no? O sea, te ponían como desde el principio que había un demonio y sabías que era un demonio por cómo estaban los ojos, por cómo se veía la piel, por las marcas que sí, etcétera. O simplemente eran personas muy malas, como muy, muy, muy malas, haciendo cosas malas, y ya de ahí como que ibas entendiendo que para allá iba el asunto. Y poco a poco lo fueron modificando a asuntos psicológicos. Entonces ya tenías como a la mujer histérica, a la mujer que tenía como un chorro de problemas en su vida y de repente hacía X cosa que veían como muy fuera de la normalidad. Y a eso le como añadían el hecho de que se comportaba así porque estaba poseída por un demonio. O sea, no era que tuviera algún problema extra en su vida, no, era un demonio, punto. No había como espacio para cualquier otra cosa. Por ejemplo, en la del Legado del Diablo, Hereditary, de Ari Aster, la mamá tiene claramente muchos problemas porque pues se murió su hija, está sufriendo un proceso de duelo y aún así con todo este rollo nos mete en una posesión, ¿no? Ahora que mencionas eso, una de las primeras películas de terror que se conservan, que es una de las películas más extrañas del planeta, que es Haxan, la brujería a través de los tiempos, de Benjamin Christensen, aborda un poquito como las dos cosas. Es una especie como de documental en el que están recreando un texto que se encontró sobre brujería, y todo el tiempo te mantiene esta idea como de las brujas, como estos seres que tienen, digamos, como conexiones con el demonio y que pues finalmente, digamos, voy a decirlo de manera breve, pues que finalmente resulta y al final dentro de este marco como documental te dicen que en realidad todas las cuestiones de las brujas tienen que ver pues con un rollo de la histeria y todo eso, ¿no? Que en realidad han sido mujeres pues enloquecidas y todo y que han creado histeria colectiva. Entonces me parece como bastante interesante. Es una peli bastante extraña, está completa en YouTube por si quieren verla. Sí, la quiero ver. ¿Cómo dices? El tráiler, Ok, perfecto. Haxan. Entonces, pues, justamente es y aparte es una película que juega con unas imágenes de demonios, del diablo y todo, pues bastante locochonas, ¿no? Sobre todo, pero también gracias a la época, ¿no? Que todavía no había tanta censura como posteriormente. Sí, por supuesto. Ay, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Dante. Bueno, yo lo que quisiera preguntarles es, porque es clave dentro de esta clasificación, porque si lo ves como un problema de salud mental, igual tú ves al tema de una manera, ¿no? Pero si lo ves como realmente un vínculo con entes energéticos de otro plano, entonces lo verás de otra manera. Yo creo que ambas formas son válidas y tienen un sustento científico, realmente. Por ejemplo, ustedes, ¿de dónde creen que emana la conciencia? ¿Creen que emana de la interacción de neuronas o realmente somos como una transmisión y nuestra conciencia no está dentro de nuestro cuerpo, pero proviene de otra parte? Es una ¿Cómo ven excelente eso? pregunta. Porque de ahí Definitivamente. eso decide qué camino vamos a tomar dentro de esta interpretación, ¿no? Sí. Claro, definitivamente para mí la conciencia sí está dentro de nuestro cuerpo. Definitivamente para mí la conciencia sí proviene de estas redes neuronales, pero no se limita solo a esta parte como cerebral, ¿no? O sea, sí hay algo más allá, ¿no? No necesariamente quiero hablar en un sentido religioso, pero sí definitivamente toda la unión de todas nuestras células, todos nuestros átomos fundamentan o crean quiénes somos, más allá de simplemente las redes eléctricas neuronales, ¿no? Pau. Pues sí, o sea, al final del día estamos hechos de lo mismo en lo que estamos caminando, o sea, al final del día somos todos energía. Energía me refiero a calor, a reacciones químicas, a como movimiento de lo mismo, o sea, somos reciclado de lo mismo. Entonces sí, o sea, sí somos como nuestra propia persona por el desarrollo que tenemos como a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, sí tenemos como un vínculo a un lugar del que provenimos todos.
Y dentro de películas de terror, particularmente de exorcismos, entonces no deberían de llamar al exorcista. Sí, sí estamos partiendo de ahí, Ujú. pero de todas formas funciona a veces. Como que Sí, creo dentro que de es la psicología del ser humano, creo que es una parte muy importante del placebo. sí, Si claro. no existiera un exorcista, si no existiese una figura que da un canal, no habría un exorcismo, vamos. La semana pasada que comentaba con Said la película del Conjuro, el hecho de que Ed Warren hiciera el exorcismo sin estar preparado para ser exorcista, habla mucho de cómo lo único necesario es una figura que lo represente. O sea, no necesitas, que viene dentro de lo mismo que decía Fer de la histeria colectiva. No necesitas creer directamente en ello, porque la familia de ahí no era creyente, para que funcione, porque funcionamos todos de la misma manera colectiva, todos tenemos como un cierto programa mental en el que nos manejamos. Y es muy fácil mover como las cuerditas de ese programa mental. Solo necesitas un conducto que te lleve por un sitio y liberas esta energía. Entonces sí es muy fácil poner una figura de un exorcista para liberar este estrés que te está sucediendo. Y creo yo que definitivamente no debemos intentar hablar de pues, las películas en un sentido como realista o real, y tampoco de todas las películas de exorcismo como lo mismo, ¿no? Cada película establece su universo, cada película establece sus reglas, entonces también podemos empezar a considerar que realmente lo que tienen que obedecer es a las reglas internas de la misma, ¿no? O sea, en El Exorcista, pues está este demonio Pazuzu, que claramente es un demonio digamos, como judeocristiano, antiguo, etcétera, que tiene una manifestación real sobre esta chica, pero hay otras películas como, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, en una en la que sí realmente dicen que en realidad la chica estaba teniendo un ataque de histeria y que finalmente los exorcistas la matan, no me acuerdo cómo se llama bueno, el proceso del exorcismo la mata. No me acuerdo ahorita la película, pero realmente en ambas películas y en general en todas estas películas que hablan sobre posesiones demoníacas, pues la forma en la que funciona la posesión corresponde al universo interno de la película, ¿no? Entonces sí hay que considerar esto más allá como de nuestras creencias particulares, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabe, bueno, no todo el mundo, pero sí todos los que han tenido oportunidad de platicar conmigo al respecto. Soy súper ateo, pero pues veo El Exorcista y no le trato de buscar como explicaciones bajo mi ateísmo, ¿no? O sea, la película tiene que funcionar con su propio universo de reglas y yo tengo que verla como que en ese universo de reglas sin tratar de encuadrarla o tratar como de encerrarla en mi propia digamos, como en mis propias reglas, ¿no? Eso abre como paso a otro conflicto, ¿no? El si está hecho correctamente o no. O sea, si dentro del universo de esta película estamos hablando de catolicismo específicamente en México, ¿no? Por poner un ejemplo, la de la leyenda de la Llorona. ¿Está bien representado? ¿Estamos hablando de una representación correcta de esa religión o no? Porque yo en la de la Llorona vi como una parte muy santera, de cierta forma, porque el padre tiene como todo su altar lleno de objetos que no he visto yo comúnmente en nichitos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero como es esta interpretación del cineasta gringo sobre una tradición mexicana. No sé, Dante, tienes que En decir sí, algo. bueno, la religión mexicana es una combinación entre el catolicismo de España y las tradiciones locales, ¿no? Entonces yo creo que sí es en sí una fusión que requiere de alguna manera la individualidad que mencionó Fer en los casos de los exorcismos. O sea, cada exorcismo es diferente, cada problema de salud mental es diferente, cada configuración neuronal de cada persona poseída es diferente. Y yo creo que también en los casos de la religión y cómo se adapta a cada región, en este caso La Llorona seguramente es una combinación entre ambas cosas. Lo que sí hay en común es la utilización del miedo para lograr el objetivo de la religión o de lo que se quiere lograr, ¿no?
si no haces caso, te va a suceder esta cosa terrible. Es como, de Claro, si no alguna estás manera, una bautizado, amenaza. te van a poseer. Ajá. Claro, que en realidad eso sí comparten la mayoría de las películas de terror. En realidad, Sí. como les digo, desde los cuentos de terror de las cuales se inspiraron, pues tienen un sentido aleccionador, ¿no? Generalmente los que mueren en las películas de terror son castigados por alguna razón. Y una razón que tiene que ver justamente con un pensamiento cristiano bastante conservador, ¿no? Por poner un ejemplo, clásico cliché del cine de terror, ¿quiénes son los primeros que mueren? Pues la pareja calenturienta, ¿no? Los que se quedan drogando, tomándose. En realidad, sí hay ahí como una cuestión aleccionadora, ¿no? Si tú no eres una buena persona, bajo este sentido estricto, religioso, conservadurista, pues vas a morir, ¿no? Vas a ser castigado Sí. Claro, si no eres pulcro y santo, morirás primero. Exacto, exacto. Siempre vean cualquier película de terror, sobre todo en los 80s, las de Jason, las de Freddy. Realmente el personaje que sobrevive y que vence al demonio o al ser sobrenatural, generalmente es el personaje más bonachón, más pues sí, como más puro, virgen, o Sí, sea, claro. toda El esta buen cuestión, tipo. ¿no? Entonces, en realidad, si lo analizamos en este sentido, pues sí, las películas de terror sí continúan con este sentido. Y es en gran parte por eso que las vemos, ¿no? Porque la humanidad estamos acostumbrados a que nos lancen cuentos aleccionadores, ¿no? Si no te portas bien, te va a cargar el demonio, te va a jalar el diablo las patas, ¿no? Nos decían cuando éramos niños. Entonces, pues en realidad, prácticamente todo el cine de terror está siguiendo este impulso, está siguiendo, digamos, esta estructura o esta idea originaria, ¿no? Sin querer es publicidad para la iglesia, ¿no? No, sin Los querer pecadores queriendo. mueren y mueren primero. Sí, ¿no? Y ni siquiera sin querer, como dice Pau, es sin querer queriendo. O sea, hay como una idea muy consciente de esto, ¿no? En realidad, sí son muy conscientes los realizadores al decidir quiénes son los personajes que mueren, de que pues, son los que deben ser castigados por alguna razón. Sí, completamente. Y también, o sea, es totalmente parte de la doctrina, porque en mi breve investigación, tal vez no tan breve, sobre este asunto, me encontré como con varias páginas que decían, estas son las películas que la iglesia tiene prohibidas y casualmente ninguna es este tipo de películas de exorcismo que vemos comúnmente, o sea, todos son Sí, no. como muy aparte de este asunto. Y hay una que la verdad no he encontrado, que es una de unas monjas en Irlanda, que sí se ve bien rara porque está hecha en este ambiente de documental, de falso documental. Tipo, la quisieron hacer como una combinación entre actividad paranormal y la bruja de Blair, pero con monjas reales en un convento real para aleccionar para mostrar unos sucesos que habían pasado tiempo atrás en el que como maltrataban monjas para hacerlas lavanderas y cosas así, o sea, era muy extraño. Pero esta película entra como en el top 10 de películas que la iglesia no quiere que veas, ¿no? Órale. La lista Pero sí, o sea, lo que no te condenan son las películas que al final te dejan una enseñanza de no seas pecador, por favor, porque te va a ir Película muy que la mal. iglesia prohíbe. Vamos a ver esa lista. Sí, está corta realmente. Creo que eran de 5 a 10, no eran más. No sé por qué el Evangelio según San Mateo, si es de las cosas más religiosas hechas Yo por la un busqué en inglés, yo la ateísimo. busqué en inglés. Ah, ok. Igual y son La diferentes. levitación, Jesús de Monreal, el crimen del padre Amaro, el código Da Vinci. Bueno. Bueno, Pero sí tienes razón, ninguna de terror, ¿no? Porque justo tiene un sentido. Ya la encontré, los demonios, es la que dices. Creo que sí. Creo que es esa. Bueno. Pero sí, o sea, eh, muchas como mamás te dicen, no ves películas de terror porque son del diablo, pero la iglesia no te dice lo mismo. No. no te lo prohíben para nada. Porque te digo, están teniendo este propósito muy claro, ¿no? Ajá.
Son pocas las películas de terror que no son aleccionadoras. Es parte del propósito del cine de terror, es parte del propósito del género del terror en general a lo largo de la humanidad. Drácula tiene un rollo muy aleccionador. Entonces, no podemos, bueno, sí podemos ver las películas de terror sin ser conscientes de esto, pero no podemos analizarlas sin ser conscientes de esto, ¿no? O sea, tenemos que entender que justamente persiguen esta tradición, ¿no? Esta tradición de enseñarnos, dejarnos una lección moral. Si bien la tragedia busca una transformación del ser humano, la comedia busca que justamente te burles de ciertos vicios de carácter que puedas reconocer en ti, pues el terror justamente busca dejarte una lección moral, ¿no? Una lección moral que va en el sentido de no fornicarás, no serás iracundo, o sea, prácticamente los 10 tendrás vicios. Exactamente, prácticamente los 10 mandamientos los podemos ver en los personajes clichés de las películas de terror que mueren, ¿no? Porque justamente pues, consiguen este mismo propósito. Entonces, pues, en ese sentido, pues, podemos entender que justamente muy buena parte del asunto del cine de terror, pues, proviene de una herencia en este sentido, ¿no? En los comentarios preguntan por El exorcismo de Emily Rose y El exorcista. Ah, es El exorcista de Emily Rose el que decía. Tengo tan frescas. Como que Pero te trabaste estás un poco, trabando Pau. durísimo. ¿Sí, soy yo? Ah, ok. No sé quién sea. No soy yo. Soy yo, Okay. perdón. ¿Ya volvimos? Ya. Okay. Y sí, El exorcismo de Emily Rose y El exorcista. Sí, son esas dos, que justamente las dos establecen el mismo tema, que es el exorcismo, pero las dos lo presentan de una manera muy distinta, ¿no? En una, en este rollo como muy aterrizado y muy de esta cuestión como de locura, y el otro, pues sí, realmente un demonio tal cual, ¿no? Y entonces hay que entender que las dos tienen reglas distintas y las dos funcionan distinto de esa manera. El exorcista es súper aleccionadora, el que muere y se sacrifica es el sacerdote que no cree, ¿no? Y al final tiene una acción de fe, o sea, en realidad la película trata sobre un sacerdote y cómo recupera su fe. Entonces, sí hay que ver las películas de terror como unas películas sumamente, o un tema sumamente religioso, ¿no? También cuando vemos estas películas, yo creo que no lo pensamos conscientemente, estoy seguro, pero al ver al promiscuo, al borracho morir, ¿no? Y ver cómo los que van quedando son los más morales, los más buenos. Yo creo que también ha de haber un poco de euforia dentro de nosotros al ver esto suceder, porque es lo que nos enseñaron, ¿no? Los malos mueren, los malos sufren y los buenos sobreviven y vencen al mal. Y en eso queda. Yo creo que eso es lo que nos deja, de alguna manera, ¿no? Exacto, hay una satisfacción, ¿no? Cuando ves morir a estos y casi dices, se va a morir, te lo dije, se murió, ¿no? Pues por andar ahí de calientes, ¿no? Sí, exacto. Pero sí hay ahí como tú dices, un rollo como de satisfacción porque está respondiendo a las enseñanzas que tuvimos, ¿no? A esta cuestión moral con la que crecimos. Justamente por eso quería que vieran la de Eli. Ay, pero porque dejas tarea, pero no dices cuál es. ¡Te lo dije! ¿Sí? Sí. Perdón. Dante también, pero Dante cumplió a medias. Pero bueno. La cosa con la de Eli es que además de ser una película que no se te presenta inmediatamente como una película de exorcismo, sino como el conflicto de un niño que tiene una enfermedad muy extraña, que no puede salir como al ambiente y cosas así, y que llega como a este lugar mágico donde lo van a curar, y todo empieza a ir como en picada. La conclusión es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ahora sí ya les voy a spoilear todo, ¿me perdonan? Está bien, no hay problema. Dale. Al final, el niño es un hijo de Satanás directamente. O sea, wow. No estoy hablando en figurativo. La mamá no podía tener hijos, entonces hizo un pacto con el diablo para poder tener un niño. Y el diablo le prometió que el niño no iba a ser como él, ¿no? Que iba a ser un niño muy bueno, un niño muy lindo y demás. Pero pues mocos. Resulta que la razón por la que el niño se ponía como todo rojito y
así en el ambiente era porque se enojaba y cuando se enojaba se empezaba a parecer como a su padre. La cosa es que el niño acaba asesinando a todos, así a todas las monjas que lo intentaron como curar de esto, que realmente la idea del exorcismo era matar al niño para que no siguiera como existiendo este conducto del mal, como habían matado a otros 3 niños antes. Entonces mata a todas las monjas, mata al papá que es un desgraciado y a la única que deja viva es a la mamá y a la niñita que está como conversando con él, porque la niña también era hija del diablo, o sea, era la otra que había escapado de la casita esta. Entonces, solo deja a la mamá porque es la única que pues sabe manejar y que los puede llevar a otro lado a buscar al resto de sus hermanos. Entonces sí, es como otro tipo Es de una reunión satisfacción. familiar. Sí, es una reunión familiar Qué súper bonita, no tienes idea. bonito. De verdad está bien padre. Como todo el giro hacia lo que no te esperas. Pero sí, como que justamente fulmina eso que acabamos de hablar. No queda nadie bueno. Lo único bueno que queda es la mamá, que es súper dulce a lo largo de toda la película y lo único que quiere es el bien de su hijo, ¿no? Y la verdad es que el chavito te cae bien a lo largo de la película porque es increíble. Y cuando te enteras de que es hijo del diablo, hasta quieres matar tú a las monjas porque le están haciendo daño al chamaco. Pues definitivamente el terror obedece también a sus tiempos, ¿no? Al contexto en el que se hace. En los 80s todavía había como una cuestión, pues un poquito, ¿cómo decirla? Eh, digamos como Puritana. inocente, ¿no? No, inocente. Todavía como que creían que el mundo podía mejorar. Entonces, pues justamente las películas de terror de esa época eran muy aleccionadoras y terminaba siempre ganando el bueno. Creo que actualmente tenemos una visión más pues, realista o pesimista del mundo. Estamos en el posmodernismo, en el fin de la historia, con una pandemia encima, como no ha habido en siglos. Bueno, entonces en realidad pues también podemos ver cómo eso se refleja en el cine de terror actual, como tú mencionaste bien Hereditary o esta de Eli que no he visto, pero que por lo que entiendo también, donde Vela. realmente ya, ¿eh? Donde ya Vela. realmente el mal gana, ¿no? O sea, ya Sí. por más de que sí te plantea esta cuestión como moralista en la que pareciera que solo los malos son castigados y al final van a ganar los buenos, al final siempre se da un revés y termina ganando el mal, ¿no? Que te digo, pues eso finalmente corresponde al espíritu del tiempo, ¿no? Y digamos como a la conciencia colectiva que realmente ahorita pues nuestra idea, que a lo mejor va a cambiar en unos años, pero es muy distinta a los 80s en el sentido de que en los 80s era, todavía las cosas pueden salir bien y ahorita es, no, ya estamos, pero que nos carga el payaso, ¿no? Y entonces, pues esto finalmente se refleja en el cine de terror actual, donde, pues sí, en Hereditary gana el mal, en Eli gana el mal, En Midsommar también. Tomar gana el mal, ¿no? Entonces sí hay como pues una carga muy fuerte de cómo, o sí podemos entender muy bien pues cómo piensa y cómo se siente la sociedad respecto a sí misma a través de su cine y especialmente el cine de terror pues ayuda también a entender pues cuál es nuestra idea con respecto al mal y al bien, ¿no? También antes muy claramente el mal se manifestaba en seres pues bastante obvios, Freddy Krueger todo quemado, no sé qué. Y ahorita donde ya hay como una sensación como de que el mal y el bien está medio desdibujado, pues también encontramos iconos de terror pues bastante más abstractos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una película de terror donde el villano es un espejo, ¿no? Entonces, también eso, sí, Oculus, también eso pues tiene o nos da a entender pues justamente cómo tenemos cada vez más desdibujada esta cuestión del mal, ¿no? Como tal. Sí, en los comentarios nos pregunta Nacho, sí es Nacho Lizarraras, ¿no? El que anda Ujú. comentando por ahí. Sí. Que por qué nos encanta a muchos, no a todos, ver películas de terror. Yo tengo una pequeña respuesta científica, ya si quieren luego dan como sus opiniones. Ujú. Pero se descubrió recientemente que hay una alteración como de un gen que hace que controlemos, bueno, la función real del gen es que controlemos nuestros niveles de ansiedad. Uh-huh. Y hay quienes lo tienen como una dupla que está modificada que hace que nos importe menos el conflicto en las películas de terror. O sea, como que no nos
no es trascendente en nuestro ser, no nos espanta del mismo mundo, no tenemos como este nivel de scarediness, no brincamos como tan fácil. Y los que tienen como las dos de este gen chueco, por decirlo de una forma, no sienten ansiedad casi que por nada, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas. Y otra también es que mientras más jóvenes somos, más nos gustan las películas de terror, porque todavía no nos enfrentamos como al terror del mundo real. Mira, qué Es por curioso, eso yo al que... contrario. Yo ¿En serio? casi no, o sea, en realidad, yo como Nacho casi no veo terror, ¿no? No lo soporto mucho. Pero justo lo he visto más ahora que cuando era más joven. Creo que Igual más y por bien, el cambio, ¿no? creo que más bien porque ya me he enfrentado más al terror del mundo real y ya me da menos miedo el terror ficticio. No lo sé. Yo creo que nos gusta ver morir a gente mala. Y yo creo que nos da el pretexto perfecto el cine de terror. Así, este personaje que es bien ruidoso y tiene poca consideración humana y que siempre está tirando cosas y bueno, es el primero que muere y dice, sí, o sea, Sí, te da satisfacción. especialmente en estos tiempos de impunidad, yo creo que nos restaura nuestras nociones de la justicia de alguna manera, ¿no? Y vas viendo Sí, cómo poco a totalmente. poco todos los malos van muriendo, ¿no? Igual y esa afirmación de que los jóvenes lo disfrutan más aplicaba más a lo que tú decías, Fer, del terror anterior. Porque sí, o sea, justamente los terrores que estamos viendo hoy en día son muchísimo más tolerables que el terror que vemos fuera, ¿no? Pero de todas formas, las películas anteriores de terror que justamente atacaban adolescentes, porque en todos los slashers son adolescentes los que están como Claro, en peligro, porque hay que porque los castigar a los adolescentes adolescentes. eran el público que lo veía. Y hoy en día tenemos más en completo porque sus cosas están haciendo algo malo, tenemos ya como un terror más adulto, por decirlo de otra forma. No sé si tenga que ver con que la generación que veía los slashers ya creció. Tal Pero vez. también nos gustan las cosas prohibidas, cabe decir. Sí, También. Sí. O sea, no, esto es del demonio, esto es satánico, no lo veas, ahí nos tienen. a ver. ¿De Eso es veras? muy A ver, cierto. Y en realidad muchas películas se han apoyado de esto y justamente pues, esto que dice Pau, yo cuántas veces no he visto en publicidad de películas de terror la película que la iglesia no quiere que veas, ¿no? Y en realidad ajá. ninguna de estas están en estas listas. Sí, ni Entonces, siquiera justamente las mencionan, ¿no? creo que das muy, muy, muy en el clavo, Dante. Tanto en lo primero como la satisfacción de ver a gente mala siendo castigada, como en lo segundo, ¿no? La cuestión como de la satisfacción de estar viendo algo que no deberías estar viendo. Claro. Sí. No sé Y si no, a ustedes les no pasó. nomás el tema, sino cómo te lo presentan, todo oscuro, tenebroso, todo va encauzado como para generar esa reacción de miedo. Sí, cañón. No sé si a ustedes les pasó, pero yo, por ejemplo, conozco del caso de mi mejor amiga, su abuelita no quería que viera películas de terror porque decía que a través de la película de terror salían los espíritus y embrujaban la casa. Sí, es una idea como muy, existía mucho, ¿no? Sobre todo antes. Yo creo que tiene que ver con también con un asunto de adrenalina, ¿no? O sea, Claro, sueltas mucha adrenalina y mucha frustración durante la película y te relaja, ¿no? O sea, terminas saliendo más relajado, aunque después igual no duermas como 3 días, pero tu sensación o la forma en la que te confrontas a los terrores del mundo real son muy diferentes después de ver una película que verdaderamente te aterroriza. Pero pues justamente también hay gente a la que no nos gusta ver películas de terror, pues porque ese sentimiento o esos golpes de adrenalina, pues finalmente, pues sí nos afectan, ¿no? O sea, sí generan una afectación cerebral momentánea que algunos justo pueden soportar más que otros. Sí, yo creo que tú no tienes esa copia chueca del gen. Porque yo no sé a Probablemente. Dante, pero a mí nunca me ha quitado como el sueño una película de terror. Siempre me he podido dormir. Que me Ah, no, a sí, a mí mí nunca me despierto ha a las quitado 2 el de la sueño. mañana, me acuerde y luego me vuelva como pero a mí no me quita el a sueño nada, o sea, no, o sea, una película de terror o una depresión nada. o nada, ¿no? O sea, mi época de insomnio terrible que tuve en la universidad se acabó hace mucho y desde ahí Qué duermo bueno. siempre. Pero sí, digamos,
en general, si me pones dos opciones, una película de terror o una que no es de terror, pues casi siempre voy a optar por la que no es de terror. Esto no quiere decir que no he tenido películas de terror que he disfrutado mucho verlas, ¿no? Y creo que todos y todas podemos encontrar alguna película de terror que nos resuene de alguna manera, ¿no? Yo puedo hablar de muchas, El Exorcista, Déjame Entrar, Hereditary, eh, Oculus, The Witch. The Witch, pero pues también así que diga, puta, ¿qué ganas tengo de ver una película de terror ahorita? No, tampoco, ¿no? Entonces, Ay, yo sí, 24/7. y es uno de los géneros que justamente más éxito tienen y más adeptos tienen, porque te digo, tiene que ver con este rollo como de una cuestión como de adrenalina, de liberar adrenalina y soltarla para hacer el resto de la vida más soportable, pero finalmente sí haces el resto de la vida más soportable, pero esas 2 horas pues bastante insoportables, ¿no? Entonces, creo que Sobre habemos todo ahorita algunos... que no podemos ir a Six Flags. Exacto. Y el mero hecho de gritar libera tensión, estrés, Sí, muchas cosas. Entonces estás gritando, mucha tensión física que se acumula en los músculos, se va soltando, y como sí, dices, ya terminas ya relajado, ¿no? Ya sí. viviste eso y regresas a tu vida normal. Pero sí te da esos golpes de adrenalina, sí gritas un poco, sí liberas tensión, y ya estamos viendo como la ganancia que se obtiene, porque hay algunos que no entenderían eso, ¿no? Pero solo si la película tiene un cierre, porque luego nos avientan películas de terror que acaban como justamente en cuanto decapitan al último que quedaba vivo y te quedas en un suspenso, ¿no? En un chin, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿sigo yo o qué pasa? No me acuerdo si fue con la de Siniestro con la que me pasó algo similar. Pero finalmente, o sea, sí, te deja un final abierto, te deja un final donde el mal queda libre, pero la peli acaba, ¿no? Sí, Y eso es, digamos, como lo de lo que tenemos certeza. Acaba la sí. peli y tú regresas al mundo real, ¿no? Digo, sí, la sensación, sí, el miedo se queda, sí hay gente que no duerme durante días después de ver una peli, pero esta certeza de que ese terror se va a acabar, mientras que el terror del mundo real no se va a acabar, Sigue. es lo que hace pues también en gran sentido tan satisfactorio el cine de terror, ¿no? Dice Nacho que no te imagina viendo La Cabaña Siniestra. Me la voy a chutar, Nacho. A ver qué tal. No, La cabaña siniestra. malísima. Bueno, a mí nunca me ha gustado, pero... Ah, ok. A ver si me la Eh, chuto. quería hacer como comentarios de distinciones entre género, entre países, porque, por ejemplo, creo que las películas de exorcismo españolas mueven un clavo diferente que las gringas, ¿no? No sé cómo ponerlo directamente, pero está esta película que se llama Verónica, que pasaron por aquí en las imágenes en algún punto y por eso me acordé, que tiene que ver con un caso real, un caso abierto por la policía en el que recibieron una llamada en la noche y llegaron a la casa y toda la casa estaba hecha pedazos, había como sangre en el techo, aventado todo por todos lados, crucifijos de cabeza, religiosas rotas y pues los niños que quedaban en la casa aterrorizados, ¿no? Y que fue como, o sea, fue como muy sonado en el condado en el que pasó y de ahí sacaron esta película de terror en el que la niña, la hija mayor, está poseída por haber jugado con una tabla Ouija. Y no sé, o sea, yo siento, a mí me pegan como de otro lado. No puedo decir que me den más o menos miedo, pero sí se sienten como totalmente diferentes. Pero son igual películas creadas con una fe más fuerte, ¿no? Mm. Yo creo, porque los gringos igual se basan más en técnicas, ¿no? De cámara, de cosas así como para generar un ambiente. Pero aquí yo creo que como que hay más creencia en lo que están haciendo, o sea, en la realidad de el exorcismo o de la posesión, y por lo mismo como te deja un poquito más, quizá, ¿no? Ya no es un género, ¿no? Más para ir a comer palomitas, para disfrutar con palomitas, sino que es Para algo aventar que las palomitas. aventar las palomitas y gritar y todo eso. Sí, sí, aventar las palomitas. Y bueno, yo creo que sí, esa es una diferencia cultural entre las películas Uh -huh. dentro de este género.
Sí, y yo creo igual que Dante, o sea, así como las películas varían respecto a su tiempo y a la forma en la que conciben el mal en su tiempo determinado, pues también depende de las culturas, ¿no? Y definitivamente, pues tienen otra forma de entender lo terrorífico los españoles que los norteamericanos o que los suecos, que apoyan mucho su terror en la creación de atmósferas más que en la creación de monstruos. Entonces, pues sí, realmente depende de la cultura como tal. Los norteamericanos siempre tienen este sentido, que yo creo que eso va a cambiar mucho a partir de lo que está pasando ahorita de nosotros somos los salvadores del mundo, entonces pues generalmente terminan venciendo a la criatura demoníaca, ¿no? Mientras que otros países somos un poco más pesimistas al respecto y termina siempre perdiendo el protagonista ante esta maldad, ¿no? Entonces, nuevamente creo que tiene mucho que ver con cómo se siente también la cultura o cuál es, digamos, como esta cuestión cultural, como bien mencionaba antes. Claro, no lo había pensado de esa forma, pero sí tienen toda la razón. O sea, justamente esta es otra de las que quedan inconclusas porque nunca sabes qué fue lo que pasó que no pudo la niña luchar como contra esta posesión, ¿no? Sí, no tienen toda la razón. Y Femme habló acerca del simbolismo de estas películas y cómo se utilizan para comunicar una idea, por ejemplo, la idea del supervillano, en este caso, ¿no? O sea, si hay un Super villano, Villa Diablo. ajá, un super diablo, que puede hacer que sangra una cruz o que tome símbolos que tradicionalmente se consideran como fuertes y positivos dentro del mundo, al menos de la religión, y poder corromper esas cosas. Yo creo que ya es indicativo de un villano muy fuerte, con mucho poder, que puede tronarte psicológicamente en 2 segundos, ¿no? Puede ser que brinques de un edificio o algo así. Yo creo que es como esa idea también que quieren comunicar. Un villano más allá de lo común. Una fuerza superior a lo que conoces, ¿no? Claro, claro. Pues no sé, siento que es como una materialización justamente de todas las cosas a las que nos han estado advirtiendo y es más como para engrandecer el asunto, ¿no? O sea, si toda tu vida te han dicho que el diablo es una fuerza terrible y tú nunca lo has visto, pues no te va a dar miedo nunca. Pero si de repente ves que empieza a voltear cruces, que empieza a romper estatuas, que empieza a tirar los crucifijos que tienes puestos en todos lados, entonces ya lo empiezas a pensar. Sí, claro, ya empiezas a contemplar el poder de este ser, ¿no? Claro. Por ficticio que sea o real que sea. Además es como el paso principal que te enseñan las películas de terror antes de la posesión, ¿no? O sea, cuando empieza todo a caerse, dices, oh, esto si no lo detengo ahorita puede empeorar y puede llegar a poseer a alguien y puede ponerse todo muy loco. Entonces sí es como crear supervillanos justamente. Villanos no Sí. materiales. Villanos no materiales, villanos que no puedes ver. Y creo que es más difícil Y luchar muy contra algo que no poderosos. puedes ver. Y muy poderosos. Pues muy bien. ¿Tienen alguna película como predilecta de exorcismos que de plano digan, esta me encanta? Yo igual que Nacho, yo me voy por El Exorcista, ¿no? La ¿Sí? clásica, Sí, pero la forma en la que está realizada es brutal, ¿no? Y los personajes son increíbles. El terror que maneja es increíble. No, yo sí me voy por El Exorcista siempre. ¿Sí? ¿Dante? Sí, El Exorcista me gusta también. También me gusta El Rito. Hay algunos que no aman esta película. A mí me gusta. Juay de Rito. Guay, El Rito. Sí, por Anthony Hopkins, por el uso de la simbología de las ranas y todo eso. Yo creo que hay literatura dentro de la iglesia de exorcismos así de ese tipo y personas. Y también he escuchado de esas cosas de sapos que salen de la boca de la gente. Aprovecharon, yo creo, ese recurso visual muy bien y bueno, por eso y por otras razones, ¿no? Pero con esas dos pelis, digo, hablando específicamente de películas de exorcismo, esas son como de mis favoritas. Dice Said que qué hay de la representación del diablo en el Día de la Bestia. Creo que yo no he visto la del Día de la Bestia. Yo sí, hace mucho. Eh,
Híjoles, creo que sí me gustaría volverla a ver antes de emitir una opinión. Pero el día de la vez Tenemos es tareas, gracias. maravillosa, ¿no? No es una película de terror, es comedia de terror, Ok. pero es fantástica, ¿no? O sea, verdaderamente es fenomenal. Se las recomiendo mucho, de Alex de la Iglesia. Suena, suena que está buena, pero no la he Ujú. visto. Creo que si, no sé, si yo tuviera que escoger así películas de exorcismos que me gustan, sería definitivamente Eli se ganó un cachito en mi corazón. ¿A poco? Y sí, sí, sí Wow. me gustó Ya, mucho. ahora sí ya me dieron más ganas de verla. No sé por qué, si Tommy siempre critica mis gustos de película, eres el primero que confía en algo en mí. Ok. Esa y pues sí, creo que hasta ahorita esa es la que ha como salvado el género para mí. Yo ya tenía como, ya había llegado a un punto en el que veía como anuncio de película de exorcismo y era como otra vez el mismo cuento y ya ni ganas daba de verla, ¿no? Porque empiezas a verla y ya sabes en qué va a acabar y nada más la ves por compromiso, pero pues no le inviertes como corazón al asunto. Eso me pasa a mí. Y esto sí fue como un girillo ahí. Dice Sol que Eli es buena, por fin la vio. También hizo trampa como Dante, vio la mitad y ya. Y pues sí, o sea, creo que me gustaría cerrar como con la idea de la película de The Witch, con cómo proyecta también esta transición, ¿no? De ser una niña como muy buena y muy religiosa y muy de familia a convertirse en todo lo que no la habían dejado ser. ¿Qué opinan de la película en general? No, es una película increíble. Creo que ahí lo que realmente es como impactante es cómo a través del miedo de que ella sea el monstruo, terminan convirtiéndola en el monstruo, ¿no? O sea, terminan no dándole otra opción que serlo. Entonces, a mí me parece una película espectacular, muy, muy atmosférica, parece, inclusive parece hecha por suecos en realidad, eh, y pues con una realización maravillosa. Y justo, esta película tiene esto, ¿no? Como el mal es creado a partir del miedo, ¿no? Y cómo justamente el Ujú. miedo termina creando pues el mal, ¿no? Y finalmente es un comentario pues que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? En realidad, ¿cuántos villanos no se han creado justamente por tenerle miedo a ellos, ¿no? Y no les queda de otra. No, sí, The Witch, me encanta. Completamente. Dante. Sí, y bueno, lo interesante aquí yo creo es, y no lo mencionamos porque también aplica para otras películas, pero el diálogo interno del protagonista. Y como ese diálogo interno lo lleva hacia una conclusión buena o mala, pero se va autodefiniendo a través de este proceso, a veces de la posesión, a través de el descubrimiento de energías, otras cosas, pero yo creo que en realidad el personaje o el protagonista es una extensión de esa energía o las energías son una extensión del protagonista y existe a la vez un diálogo interno que permite este autoconocimiento y ya después de todo este proceso, el héroe o el protagonista, la protagonista, terminan con una idea más clara de su humanidad y yo creo que eso es lo chido en este caso. Que también creo que tiene mucho que ver con la idea de que la pobre tenía como demasiado peso encima, ¿no? O sea, había todo el peso de la familia se lo aventaron a ella desde que desaparece el niño, porque la mamá la dejamos completa y absolutamente ausente, no existe en la Ujú. vida ya de la familia, y ella se vuelve este pilar muy importante en la casa y tiene que cuidar a los hermanos, y los hermanos son insoportables, porque pues también, ¿no? Están chiquitos, no es su culpa. Y al final el poder liberarse de todo ese estrés, de toda esa tensión, como que cualquier cosa que le hubieran puesto enfrente lo habría hecho, ¿no? O sea, no Claro. importaba si era Black Phillip, no importaba si hubiera sido cualquier otra cosa, o sea, si hubiera llegado un judío y se la lleva, también lo hace, o sea, no sé, creo que tiene también mucho que ver con ese asunto. Y a pesar de toda la posibilidad que había de usar de símbolos en la película, creo que tuvieron
una palomita en cómo representan la transición de las brujas, ¿no? O sea, como que la bruja que utilizan durante toda la película no está muy presente y cuando te la enseñan tiene caras diferentes, entonces no sabes ni siquiera si es la misma. Y al final ella se convierte en esto, pero no es la misma bruja fea que te pusieron al principio. Es como esta imagen de pureza y de liberación, pues, femenina, ¿no? Porque ya hasta se suelta el pelo y en toda la película no tiene el pelo suelto. Sí. Es su catarsis, es su liberación y ya no tiene nada que la detenga. Ya no hay familia que le diga, no vayas para allá. Nos preguntó Nacho que qué decimos del terror psicológico. ¿Quieren entrarle a la discusión? A mí me encanta, bueno, hablando del terror psicológico, no necesariamente ocuparé cine de terror, sino cine de suspenso, por ejemplo, Cabo del Miedo de Scorsese. También hay una versión anterior que también me gusta, pero ahí el manejo del terror es completamente psicológico. Es una persona chingándote, pero una persona sumamente inteligente y mala y completamente convencida que te tiene que destruir, pero tiene una inteligencia como para poder hacerlo de una forma hasta legal. Entonces, estás enfrentando esta amenaza. Y yo creo que manejarlo de esa manera es muy padre, por eso recomiendo mucho esa película de Cabo del Miedo. Excelente, nominaron a De Niro al Oscar por esa película, nada más que perdió porque estuvo compitiendo con Anthony Hopkins y Silencio de los Inocentes. Entonces, Otra gran bueno, película de terror psicológico. Ajá, sí. Se me hace muy interesante el tema. Okay. Gracias por decir eso, porque la semana antepasada alguien me criticó, no voy a decir nombres, Tommy, por creer que El Silencio de los Inocentes era una película de terror. Sí, no, definitivamente lo es, ¿no? O sea, no es terror de este sentido sobrenatural, en este sentido demoníaco, en este sentido donde el mal toma una manifestación, sino es un tipo de terror donde pues justamente a lo que se enfrentan es, digamos, como a ciertos enfrentamientos morales, pero internos. Ahí lo moral no tiene que necesariamente morir, o lo amoral no tiene que necesariamente morir, los calenturientos no mueren, los drogadictos no mueren, sino más bien es el personaje enfrentado en su cuestión moral, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto a involucrarme con este asesino para atrapar a este otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es completamente terror psicológico, ¿no? Entonces, yo sí pienso que es terror, Tommy. Yo también soy fan del suspenso y del terror psicológico porque te muestran como lo peor de la naturaleza humana y cómo no vas a poder escapar de ello, ¿no? En algún punto te vas a encontrar con eso y, o sea, no hay de otra. Lo vas a tener que sobrepasar, ahí ves cómo. Pero sí creo que sí está y también tienes la adrenalina del cine de terror, pero es un poco diferente. Sí, también estás al borde del asiento diciendo, por favor, no. Ajá. Pero no estás esperando un monstruo de 3 cabezas. Exacto. Ataca otra parte tuya, ¿no? O sea, la adrenalina funciona hacia otra parte de tu cerebro. No sabré explicarlo. Sí, porque además es justamente algo que no exploramos como conscientemente. Es todavía una zona que no hemos desarrollado bien y por lo mismo tiende a haber representaciones erróneas. Salió esta película que se llama Madre, que no es la de Aronofsky, es una chilena, en la que el conflicto es que el niño es autista y, o sea, creo que es la peor representación del autismo que existe en el universo. Y la película es mala en general, a mí no me gustó absolutamente nada. Pero sí, o sea, tiende a existir este tipo de errores porque no es un tema que hemos explorado y justamente porque es un tema que no hemos explorado nos da más miedo. No sabemos nada. Sin miedo a lo desconocido, ¿no? Fer, quiero que nos digas una recomendación de películas suecas. ¿La de Haxen es sueca? Sí, es danesa. Pues déjame entrar. O sea, si no han visto Déjame entrar, se las recomiendo mucho. Según yo sí la vi, no sabía que era sueca. Sí, es una película de vampiros sueca. ¿Qué más?
Pues bueno, yo generalmente estoy muy clavado como en el cine antiguo. La Hora del Lobo de Bergman es una gran película de terror hecha por Bergman, es uno de los grandes cineastas. Eh, También el maestro en todos los sentidos de Bergman, Victor Ostrom, se aventó la carroza fantasma, ¿no? Entonces, todo el tiempo con esta manifestación terrorífica eh, a través de justamente atmósferas muy opresivas. Vampir de Dreyer también es una joya. ¿Vampir? Vampir, con V y con Y. O vampiro, pero... Sí, exacto, así, Vampir, Excelente. de Carl T.H. Dreyer. ¿Tú, Pues, Dante, nos recomiendas algo? Eh, Yo ya les dejé tarea, déjenme tarea a mí. bueno, yo mirando el live, ahorita voy a publicar pongo una lista en la página para la audiencia. Va. Herzog dijo nuestro querido Nacho. Herzog. La de Bates. Y El Resplandor. Esas son las que nos recomienda Nacho. O no Muy sé bien. si quiere que las critiquemos, no sé cuál de las Gracias, dos, Nacho, por pero tus son buenas. recomendaciones. Gracias, Nacho. ¿Cuál de Herzog, Nacho? Drácula, supongo. Drácula Nosferatu, puso. ¿no? No, Nosferatu. Yo supongo que debe ser Nosferatu. Ujú. Sí, tendría que ser. Resplandor y la de Bates. Ok. En fin, muchachos, les agradezco infinitamente que hayan compartido este espacio conmigo. Gracias, igualmente. Y gracias a Iri y a Nacho, que estuvieron bastante Activillos ahí en el participativos. asunto. Sí, gracias Hicieron que por esta plática fuera permitirnos más. esta participación. Sí. Y pues bueno, yo quiero invitarlos como a que tengan sus 3 minutos de publicidad, así que si tienen alguna página o red que quieran que sigan los que puedan estar viendo esto, es ahora cuando lo pueden aventar. Pues yo considerando que ya que los que están participando, Nacho, Said, pues Pero ya lo me van a ver conocen. después otras Bueno. personas, porque se va a quedar ahí subido y se sube a YouTube, entonces. Ok, pues los invito a darle clic en me gusta a Primogénito Films para que vean un poquito mi trabajo, para que estén atentos a los cursos que doy. Y pues nada, pues ver mucho cine de terror siempre es una gran recomendación. Siempre es bueno cuando estén cerrados los parques de atracciones. Dante. Exacto. Yo los invito a que vayan a Instagram y que sigan mi página Actor Dante, donde subo todas mis cosas relacionadas con la actuación. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero poderlos ver pronto, que se acabe todo este desastre, porque los extraño. Sí, Sí, ya queremos poder hacer estas pláticas en vivo. Sí, poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, creo que todos vamos a salir de esta cuarentena con 40 proyectos que queramos hacer y a ver cómo los hacemos. Pero bueno, muchas gracias, chicos. Esto es todo. Nos despedimos y adiós a todos. Dios. Chao, un gusto. Y aquí se corta el live. Demos unos segundos para que Tommy lo corte. Nos quedamos 5 minutos congelados. después, ahí estamos, No, creo que ya, o sea, ya él lo corta en cuanto sale el adiós y ya. Ah, bien. Okay. Aquí lo estaba viendo, entonces vamos a ver si sí, realmente Sí, ya. ya cerró. Muy bien. Sí, ya.